Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Gracias. Gracias por permitirnos estar aquí, Señor. Por tener y mantener la expectativa de tu gloria, de tu presencia, de seguir las indicaciones paulinas. Aprovechen bien el tiempo, porque los días son malos. Gracias por esta congregación que está aquí esta tarde, Señor. Que no nos hemos alineado a los tiempos de este sistema, sino que hemos preferido estar aquí en tu casa, Señor, para hacer esto, para adorarte, para rendirte culto a ti, Señor, y no a la carne, para rendirte culto a ti, Señor, aquel que es digno de toda honra, gloria y alabanza. Gracias, Señor, por cada uno de los que estamos aquí, por los que han apartado este tiempo, Señor. Gracias, Señor. Te alabamos, te adoramos, Rey de Reyes, Señor de Señores, el único digno de toda gloria, honra y alabanza, al que vive y vive para siempre, al que es bueno y misericordioso y para siempre. Oh, a Emmanuel, Dios con nosotros, al buen pastor, al príncipe de paz. Oh, recibe toda adoración, Señor. Recíbela, Señor, recibe la adoración. Oh, gloria a tu nombre, Señor. Nos rendimos a ti, Señor. Gracias, Señor. Gloria sea tu nombre, Señor. Porque para siempre es tu misericordia, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Qué lindo eres, Señor. Tú has prometido que donde están 2 o 3 reunidos en tu nombre, podemos contar con tu presencia, Señor. Y aquí hay más de 2 o 3 que hemos venido, Señor, solo para rendirte culto a ti. Recibe, Señor, la adoración y la alabanza sincera, honesta de este pueblo, Señor. Poder levantar nuestras manos y aplaudir al Señor esta tarde. Gloria a Dios. Gracias a Dios, gracias, Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Él vive y reina por los siglos de los siglos. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Amén. Aleluya, aleluya, aleluya. Aplaude, pero también alábale. Aplaude y alaba. Aleluya. Solo tú eres digno, Señor. Mi alma te alaba. De lo profundo de mi alma. Grita. Eres bueno, Señor. Eres misericordioso, Señor. Gracias, Señor. Toma el control. Guía tú a tu pueblo, Señor. Como lo guiaste por el desierto hasta llevarlo a la tierra prometida.
la tierra que fluye leche y miel. Oh, gracias, Señor. Gracias, Dios. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Pueden sentarse, bendito el nombre de Dios. Qué bueno es estar en la presencia del Señor, dedicar tiempos para la adoración y la alabanza al que solo a Él podemos rendirle toda gloria. Antes de entrar en esta conferencia especial de martes como domingo, voy a ayudarte con definiciones necesarias para comprender con qué te comprometes. Es importante saber con quién o con qué uno se compromete. Hoy voy a hablarles acerca del poder compartido de la evangelización. Diga después de mí, el poder compartido de la evangelización. La gran pregunta que debes hacerte es ¿por qué? Pues ciertamente el mensaje del evangelio viene de Jesús, el Hijo de Dios. Él fue quien trajo el evangelio, las buenas nuevas. El apóstol Pablo dice que este mensaje le fue revelado. Este es un punto muy importante. Cuando ves Gálatas capítulo 1, versículo 12, Pablo dice, pues yo no lo recibí, hablando del mensaje del evangelio, ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Y este pasaje es claro que la evangelización está conformada por el poder del mandato del Señor, por un lado, pero también en el poder de la voluntad del evangelizador. Así que hay estos dos elementos importantes. El mensaje que viene del Señor y la voluntad tuya. Aquí hay dos voluntades, la voluntad de Dios y tu voluntad. Así que usted no puede decir, ay, si es la voluntad de Dios voy a predicar. No, esa es la voluntad de Dios. Estás conmigo, ¿verdad? Así que tú tienes que determinar, es mi voluntad, es mi deseo evangelizar. Cuando esos dos componentes se unen, entonces ahí hay un poder compartido. ¿Para qué? Para la evangelización. Y yo quiero entonces ayudarlos en algunas definiciones que son importantes. Acabo de dar esta materia en la universidad, la teología del evangelismo. Y quiero compartirle algunas cosas que el sábado pasado compartí allí a esa clase. Hay tres palabras muy importantes que tienen un mismo fin, pero que a su vez cada una de ellas cumple una función. En primer lugar tenemos la palabra evangelio. Esta palabra aparece 72 veces en el Nuevo Testamento. Y varias de ellas se encuentran en el evangelio, en los escritos paulinos. Son 54 veces. Quiere decir que Pablo hizo un énfasis tremendo acerca del evangelio. Y este término proviene del griego evangelion, que literalmente significa noticias gozosas o también buenas nuevas. Y del hebreo extraemos algo importante. Esta palabra viene siendo proclamar buenas nuevas, y me encanta la segunda acepción, traer nuevas de victoria. Porque esta expresión última, históricamente entre los griegos, evangelion, era utilizada para dar buenas nuevas de campos de batalla. Lo que significa es que en medio de una guerra venían los observadores, los espías, para traer información a los ejércitos. Y cuando esa información era buena, significa entonces que era un evangelio. En medio de circunstancias difíciles, nosotros en algún momento hemos recibido buenas nuevas. Las cosas cambiaron o las cosas van a cambiar. Y esto me parece a mí interesante. La otra palabra clave aquí es la palabra evangelización. Y esta palabra concretamente es la acción de evangelizar.
Esta palabra aparece 52 veces en el Nuevo Testamento y fue utilizada por primera vez en su sentido bíblico en el Salmo 49, que traducido es: a todos les he dado la buena noticia de que perdonas los pecados de los hombres. Excelente noticia. Ese es un evangelio. En el Salmo 92:2, anunciar tu misericordia es el significado de la palabra allí, evangelización. Y en Isaías 52:7, anunciar la salvación, y luego en Isaías capítulo 60, versículo 6, es proclamar las alabanzas de Jehová. Lo que significa entonces que evangelización no es otra cosa que transmitir el evangelio a otra persona. La tercera palabra con la que nos encontramos hoy aquí es evangelismo. Y es una palabra que tiene el sufijo ismos, que tiene que ver con un sistema, una modalidad o una estrategia. En otras palabras, las formas de evangelizar. Podemos definir como el sistema basado de principios y estrategias tomados del Nuevo Testamento mediante las cuales se comunica el evangelio a las personas. Fíjense lo interesante de estas tres palabras que, como dije, tienen un fin común. Evangelio tiene que ver con el mensaje, tiene que ver con el contenido que se va a compartir. Evangelización es la acción, entonces, de transmitir el mensaje. Y evangelismo es la estrategia que se usa para predicar, sea este evangelismo personal o de masas. Y eso es lo que nosotros como iglesia practicamos de alguna manera. En primer lugar, fíjate, es tan importante, tú tienes que saber qué es lo que vas a compartir. Luego entonces tienes que saber transmitir el mensaje y luego tienes que decidir en qué forma lo vas a hacer. Por ejemplo, nosotros aquí, en lo que a la parte de evangelismo se refiere, tenemos el evangelismo personal, que lo practicamos. Tomamos una persona y le hablamos del Señor y le hacemos seguimiento. Pero también tenemos el evangelismo de grupos, que sucede pues en las células, donde tenemos un grupo de personas pequeño a quienes le hablamos del evangelio. Pero también tenemos un evangelismo de masa, que es cuando salimos a las calles, un grupo de personas, y comenzamos a distribuir folletos y comenzamos a hablarle a un grupo de personas. Es igual que establecer una campaña al aire libre donde le hablamos a multitudes de personas. Esas son estrategias o formas para llevar adelante el evangelio. De una u otra, no podemos decir hoy cuál es la mejor porque todas tienen un mismo objetivo, que es alcanzar a personas. Ahora, debes acompañarme aquí a la palabra de Dios para basar esta conferencia. Para mí, este pasaje que vamos a leer es un pasaje eminentemente teológico, porque nos plantea verdades y acciones que debemos llevar adelante. Romanos capítulo 10, versículos 14 al 17, ahí nos vamos a basar para considerar el contenido de este pasaje de manera palabra a palabra, versículo a versículo. Dice, ¿cómo pues invocarán? Diga, invocar aquel en el cual no han creído. Se plantea otra pregunta. ¿Y cómo creerán? Diga, creerán en aquel a quien no han oído. ¿Y cómo oirán? Diga, oír sin haber quien les predique. ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Y luego dice, como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Mírese los pies, por favor. ¿Qué le está diciendo el pasaje? Que son hermosos. Menos mal lo estamos viendo con los zapatos, ¿verdad? Mas no todos obedecieron al evangelio, pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. ¿Qué observamos aquí? 4 preguntas fundamentales. Es bien interesante cada una de esas preguntas que vamos a ver a continuación.
fíjense que el detalle aquí es que estas preguntas están precedidas por esta sentencia, la necesidad de la predicación del evangelio. Esas preguntas están involucradas en eso, en la necesidad de la predicación del evangelio. Esto se debe a la reiteración o repetición de por lo menos dos de esas preguntas de la palabra predicación. La primera pregunta es, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? La palabra central o clave de esta pregunta es invocar. No es otra cosa que llamar. Esta pregunta subraya la necesidad de la creencia como un requisito previo para invocar el nombre del Señor para salvación. De manera que hay una expresión oral que tiene que ver con invocar. Cuando uno lee Romanos 10:13, Pablo está citando ahí a Joel capítulo 2 versículo 32 cuando dice, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Así que invocar al Señor es un acto de fe que presupone creer en Él. Lo primero que una persona debe hacer para el siguiente paso es invocar, es llamar al Señor. Ahora, la gente llama a Dios de cualquier manera, pero debe haber una intencionalidad en ese invocar. Y la intención en ese invocar precisamente es despertar la fe, es creer, es saber que con quién estás hablando. Hoy en día la gente invoca a Dios para cualquier cosa, pero realmente no hay un sentido firme de por qué o para qué lo invocas. En este sentido que nos está hablando la palabra del Señor es invocar para despertar la fe, que es la que precisamente te va a llevar al fin completo del evangelio, que es la salvación. Porque sin creencia no puede haber una invocación genuina del nombre del Señor. Por eso es bien importante que el nombre del Señor no se debe tomar en vano. Debe haber una verdadera necesidad, una profundidad en esa invocación. Cuando nosotros estamos aquí, por ejemplo, y estamos orando, invocando el nombre del Señor, lo estamos haciendo con fe, porque si no, sencillamente lo estaríamos lanzando al aire. Así que la pregunta clave aquí es, ¿cómo pues invocarán en aquel en el cual no han creído? ¿Y a dónde nos está llevando esto? Que hay la necesidad que esas personas aprendan a conocer a aquel que están invocando. No nos estamos refiriendo como los griegos aquellos al Dios no conocido, no. Estamos hablando de que hay que invocar al Cristo, al Salvador, al Curios, al Señor. Pero para eso hay una necesidad previa, la necesidad de creer para que eso sea posible. La pregunta número 2 que está aquí es, ¿y cómo creerán en aquel de quien no han oído? Y esto es muy importante. Ahora, ¿qué entra aquí? Aquí entra el papel indispensable de la audición, del oír. Y en ese proceso se da llegar a la fe. La creencia en Cristo depende de escuchar el mensaje acerca de Él. ¿Cuánta gente no conoce a Dios sencillamente porque alguien no le ha explicado quién es Dios? ¿Recuerdan la historia de Felipe y el etíope? Felipe tenía una escritura, estaba leyendo, pero realmente esa lectura para él era inentendible. Necesitaba que alguien le explicara. De manera que esta segunda pregunta lleva a un compromiso, y el compromiso de que alguien hable la palabra de Dios. Y en este sentido Pablo nos está preparando pregunta por pregunta para llevarnos a un fin específico, que es el compromiso. Y es por eso mi título de esta conferencia tiene que ver con que la palabra la tenemos. Dios ha enviado a su Hijo Jesucristo para traernos el evangelio, pero necesitamos gente que se comprometa con ese evangelio. No solamente para vivirlo, sino también para comunicarlo. Esta es la gran responsabilidad que esta iglesia, cada uno de los que estamos aquí, tenemos con el Señor. Tu voluntad, escucha, no estoy hablando de la voluntad de Dios, estoy hablando de tu voluntad. Y tu voluntad en ese sentido está expresando tu responsabilidad, tu compromiso, que no debes ni siquiera orar por eso, porque es la voluntad de Dios. Lo que tienes es que accionar.
Las condiciones están dadas para que tú hagas lo que debes hacer. Así de sencillo. Tienes la palabra, tienes al Espíritu Santo y tienes una audiencia ya que no conoce al Señor. Así que todas las condiciones están dadas para que sea posible que este evangelio pueda llegar a otras personas. Y es un trabajo, no es que sea fácil, porque esa persona que no ha creído, pero que necesita que alguien le anuncie, tiene una serie de conceptos en su mente, una serie de creencias no bíblicas, creencias paganas, creencias fabricadas por la mente del hombre. Y obviamente cuando tú le vas a hablar a esa persona del Señor, va a haber un rechazo. Y entonces hay una confrontación de pensamientos. Por esa razón es importante aquel que va a predicar, aquel que va a llevar la palabra de Dios, que nos lleva a la tercera pregunta. ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Y esto aquí nos plantea la necesidad de alguien que proclame, de alguien que hable. La gente no ha creído porque no hay quien le predique. Y de allí la gran necesidad que planteaba el Señor. Oren al Señor de las mies para que mande obreros a su mies. La cosecha está lista, pero es necesario que tú, ¿cómo te llamas tú? A ver, en voz fuerte, ¿cómo te llamas? Bueno, que tú, ¿cómo te llamas? Entonces despiertes a la realidad de que las cosechas están listas. Lo que acabo de decir anteriormente, las condiciones están listas. Solo se necesita alguien que anuncie el evangelio. Oír. ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Se necesita una voz. Dile al que está a tu lado, se necesita una voz. Juan decía que él era la voz que clamaba en el desierto. Se necesita una voz, y no cualquier voz, una voz potente, una voz con autoridad, una voz con conocimiento. Así de sencillo. No es cualquier voz. Por ahí uno escucha a cualquier persona gritando y diciendo cualquier cantidad de asuntos, pero necesitamos una voz que esté centrada en el mensaje, que esté centrada realmente en las buenas nuevas, que es el evangelio. El término predicador que aparece aquí en esta pregunta, quien les predique. Y esto es bueno entenderlo para desmontar un mito. ¿Cuál es ese mito, pastor? Que quienes tienen que hacer eso son los pastores, o los evangelistas, o los ministros. No, la predicación aquí no se limita a posiciones oficiales en la iglesia, sino que se extiende a todos los discípulos, a todos los creyentes. ¿Dónde están esos aquí esta tarde? Eso es contigo. Yo recuerdo en muchos años atrás que había ese mito. No, eso le corresponde al pastor. Ese le corresponde al ministro. Yo no soy pastor, yo no soy ministro, esa no es mi responsabilidad. Pues ese es un mito, es una mentira. Esa es una responsabilidad de todos nosotros. De manera que esto tiene que ver con cada uno de nosotros. Todos los que estamos aquí somos predicadores porque anunciamos un mensaje. Amén. No tiene como condición que seas un ministro de la iglesia. El predicador entonces sirve como el vehículo a través del cual se entrega la buena nueva, haciendo posible que la gente la escuche. ¿Y cuándo se debe predicar? Pablo le decía a Timoteo, a tiempo y fuera de tiempo. No hay una regulación. Y yo hago énfasis en esta iglesia sobre eso. No hay una regulación por un programa. Es el evangelismo. Ahí es cuando vamos a predicar. No. Tiempo y fuera de tiempo. Y debo decirte eso de tiempo y fuera de tiempo. Nos está hablando de circunstancias. Puede ser que haya un problema, que esa persona tenga un problema. Hay que predicarle porque tiene un problema. No. Puede estar en paz sin ninguna dificultad, pero él tiene un alma que salvar, está en una urgencia espiritual y hay que atender esa urgencia espiritual y se hace a través de la predicación de la palabra. ¿Qué es lo que un predicador como tú y como yo necesita de una condición o necesita que se dé? Que la gente escuche y crea. Ese es el evangelio completo y que realmente nos establece un resultado sumamente positivo. ¿Recuerdas el caso de Jonás?
capítulo 1, versículo 3. ¿Qué hizo Jonás? Jonás tenía un pueblo a quien tenía que llevarle un mensaje. ¿Y qué hizo Jonás? Huyó a la izquierda, se fue. Como decimos en criollo, le sacó el cuerpo al asunto. Yo no voy a predicarle a esa gente son malvadas. De alguna manera él estaba en una revancha contra los asirios porque eran malos, porque habían castigado al pueblo de Dios. Así que él decía, no, esa gente son muy odiosas, son crueles, son malvados, y no les voy a predicar. Y se fue a otro lugar. ¿Y qué hizo el Señor? Esa gente necesita quien le predique y tú eres el instrumento para eso. Y tuvo que pasar por un proceso amargo y difícil. Y al fin, Jonás llegó a Nínive y la campaña fue buena. Porque la gente se convirtió a Jehová, confesó sus pecados, entró en ayuno y hubo una completa liberación. Ahora, cuando llegamos a la pregunta número 4, ¿y cómo predicarán si no fueren enviados? Llegamos a este punto donde verdaderamente se establece una responsabilidad, no solamente del que predica, sino de quien manda a predicar. Son dos cosas diferentes. Quiero decirles en primer lugar que quien nos manda a predicar no es el pastor. Quien nos manda a predicar es el Señor Jesucristo. Mateo 28, 19. Vayan y prediquen el evangelio a toda criatura. Por lo tanto, el mandato de ir a predicar puede ser un acto práctico de obediencia o un acto práctico de desobediencia. ¿Están conmigo, verdad? Porque el mensaje lo tenemos, el mandato lo tenemos. Y cuando nosotros lo hacemos, bueno, prácticamente estamos obedeciendo. Pero cuando una y otra vez el Señor nos dice, ve y predica, y no lo haces, es un fundamento que va en contra de la voluntad de Dios. Por lo tanto, es importante que nosotros consideremos esto. ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Es la responsabilidad ahora de quien manda. Y esto de mandar tiene una doble connotación. La primera de ellas es que yo como pastor estoy claro que debo orientarlos a ustedes a ir, pero que también es mi responsabilidad entrenarlos. Es otra cosa. Hay que darle al ciego el garrote, ¿verdad? Hay que darle las condiciones para que él pueda desarrollar ese trabajo. El Señor mandó a sus discípulos. Y quiero decirles que Mateo 28, 19 fueron palabras del Cristo resucitado. Y para mí eso tiene una connotación importante, porque ya el Señor se iba. Pero no los dejó vayan sin ningún entrenamiento. Tuvo más de 3 años con ellos, compartiendo, enseñándoles retóricamente, pero también enseñándoles en la práctica. De manera que cuando Jesús le dé esa orden, Él está libre de responsabilidad en el sentido de que no los preparó, no los capacitó para eso. Y de eso sí los pastores tenemos que aprender. Tenemos que aprender que tenemos que entrenar a las personas, capacitarlos para que puedan cumplir el mandato, para que puedan cumplir la orden. Fíjense que estuve investigando que en el mundo antiguo los mensajeros importantes se enviaban a pie, caminando, buscando el lugar a donde tenían que ir a llevar el mensaje. Y esto no solamente tiene que ver con el mensaje del evangelio. Cualquier persona que tenía un mensaje que comunicar tenía que ir a pie al lugar donde estaban las personas reunidas para hablarles y transmitirles el mensaje. Por lo que Isaías, el profeta, usó este símbolo de los pies para representar a los mensajeros. Los mensajeros en ese tiempo tenían un valor importantísimo, eran reconocidos. ¿Por qué? Por el gran esfuerzo, que no solamente tenían que llevar el mensaje, sino que tenían que caminar grandes distancias. Lo que significa también que la transmisión del evangelio, llevar el evangelio, genera algún tipo de sacrificio, de compromiso, de esfuerzo. Que no es solamente hablar, sino que también allí hay una operación previa de preparación. Ya no, como antiguamente se hacía, de tanto caminar, pero sí hay una preparación de oración, de la palabra. Y por eso Pablo usa aquí la expresión de Isaías: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz y de los que anuncian buenas nuevas. Obviamente, esta es una expresión retórica,
tiene una metáfora, se compara una cosa con la otra, es el esfuerzo. ¿Cuán valioso es el esfuerzo que hace alguien para llevar el mensaje del Evangelio? Cada vez que tú le predicas a alguien, lo que estás haciendo es verdaderamente maravilloso y reconocido por Dios, porque estás haciendo no solamente un acto de obediencia, sino que te estás comprometiendo, estás haciendo un esfuerzo para ello. Pablo y Bernabé, me encanta este pasaje que encontré en Hechos capítulo 13, versículo 1 al 3. Este pasaje está dentro de un ambiente, en un contexto de la congregación, de un culto quizá como este, una reunión como esta de los hermanos. Y de pronto el Espíritu Santo viene y da una palabra. La narración es la siguiente. Entre los profetas y maestros de la iglesia de Antioquía de Siria, se encontraba Bernabé, Simeón llamado el Negro, Lucio de Cirene, Manaén, compañero de infancia del rey Herodes Antipas, y Saulo. Cierto día, mientras estos hombres adoraban al Señor y ayunaban en una reunión, adoraban y ayunaban, el Espíritu Santo dijo, designen a Bernabé y a Saulo para el trabajo especial al cual los he llamado. Así que después de pasar más tiempo de ayuno y oración, les impusieron las manos y los enviaron. ¿A dónde los enviaron? A Siria, a predicar el Evangelio. Esto para mí representa un acto de mayor formalidad, porque lo que Bernabé y Saulo iban a hacer iba más allá de ganar a uno, era establecer el reino de Dios en muchos lugares, llevar el Evangelio para establecer nuevas congregaciones, establecer fundamento para que el Evangelio siguiera regándose en el mundo de aquel entonces. Hoy en día, nosotros como iglesia, cada vez que enseñamos la palabra, cada vez que entrenamos, se está haciendo efectivo ese mandato. Hoy, esta reunión es una reunión de entrenamiento, donde se nos recuerda la gran responsabilidad, pero que la decisión de enviar ya está dada. ¿Por quién? ¿Quién da la decisión? En este pasaje dice que el Espíritu Santo habló y designó a Pablo y a Bernabé y vayan y prediquen el Evangelio. Hoy tenemos al Espíritu Santo con nosotros en esta reunión. Y una vez más, el Espíritu Santo nos está hablando y nos está diciendo que hay que hacer el trabajo que se nos ha encomendado hacer. Como iglesia, como discípulo que eres. ¿En qué tiempo? En tiempo y fuera de tiempo, en cualquier lugar, en cualquier circunstancia, cualquier persona, sin ningún tipo de diferencias. Yo creo que este momento que estamos viviendo, con todas las circunstancias y las señales cumpliéndose, diciéndonos que el Señor está próximo a venir, yo creo que este es un momento de mayor urgencia de la predicación, donde la voluntad de Dios está presente. Y esa voluntad de Dios está en ¿qué? En que nos dio su palabra, en que nos dio las promesas, pero también está tu voluntad, tu decisión. Predicar el Evangelio, tú lo determinas, ya la orden está, pero tú la determinas. Y hoy el Espíritu Santo lo que nos está diciendo es que tu voluntad debe activarse para que estos dos elementos puedan dar como resultado la evangelización y que podamos llegar a alcanzar a muchos más para el Señor Jesucristo. Quiero concluir de esta manera. La línea de preguntas que plantea Pablo en Romanos 10:14, como la hemos leído y hemos disertado un poco sobre eso, revela una cadena de eventos que deben ocurrir para que la salvación se realice. Esas 4 preguntas van delineando para llegar a un resultado. Un predicador debe proclamar el Evangelio. Las personas deben escuchar el Evangelio. Y al escuchar deben creer en Cristo, llevándolas a invocar su nombre para salvación. Esta secuencia que nos plantean estas preguntas es la responsabilidad de cada cepista reunido aquí en esta tarde, a quienes felicito por tomar el tiempo de venir a esta casa esta tarde.
Esto no es un asunto de los pastores, no es un asunto de los grupos familiares o de nuestras células. Esta no es una responsabilidad exclusiva de quienes lideran el evangelismo allá en el hospital o de aquellos que van a las jornadas sociales. No, esto es una responsabilidad de todos. El Espíritu Santo nos dice en esta tarde, ninguno de los que estamos aquí nos quedemos sin cumplir la maravillosa y poderoso mandato de predicar el evangelio. No te quedes sin la bendición de alcanzar a otros para Jesucristo. Cuando nosotros hacemos algo y vemos un resultado, ¿qué nos produce eso? Nos produce satisfacción. Si tú metes una semilla en la tierra y le haces mantenimiento y esa semilla brota, va a venir un árbol, una planta, y esa planta va a dar frutos. ¿Cómo te sientes tú comerte un mango de aquella semilla que tú sembraste? Cada vez que ves ese árbol, ¿sabes? La primera vez que yo sembré una mata, tendría, no sé, 7 años. Porque en el llano a uno lo enseñan temprano a eso. La única cosa fue que me equivoqué de fruto. Porque la mata lo que daba era hojas, flores. Una flor que nosotros llamamos vulgarmente gallito, porque tenía una forma como de un gallo. Qué broma que no sembré una mata de mango, ¿vale? Pero al fin y al cabo, cada vez que yo veía mi matica me sentía feliz. Eso fue muy temprano en mi infancia y todavía recuerdo la satisfacción que me dio de ver crecer ese árbol. Y los que somos padres aquí, qué bonito es ver todo ese proceso al que finalmente podemos escuchar una vocecita que nos dice papá o mamá y que lo vemos crecer y los vemos graduarse y que ahora ya son padres también y oír esa palabra abuelo o abuela, ¿ya? Todo eso genera una satisfacción. ¿Sabes cosa bonita? Ganarse a alguien para Cristo y verlo crecer. Para mí en lo personal eso ha sido una bendición tremenda. Cierro con este testimonio de hace muchos años. Cuando comenzamos nuestra iglesia allí, muy cerquita de aquí, y comenzamos de cero, no había gente preparada. Así que los que ganamos comenzamos a entrenarlos y a entrenarlos y a entrenarlos. Y Esther y yo éramos allí a tiempo completo, pastores a tiempo completo y haciendo todo porque no había gente preparada. Pero comenzamos nuestro discipulado y bautizamos y comenzamos a ver gente que podía predicar. Y qué bueno, uno sentarse de allá atrás para escuchar a sus pupilos predicando y uno decir, gloria a Dios, valió la pena. Te pregunto, ¿ya has tenido un hijo espiritual? Qué bueno sería preguntar esta tarde y poder hacer una estadística aquí de cuántos ya tienen un hijo o una hija espiritual. Cuando hablo de un hijo espiritual es aquel que tú lo has llevado a los pies de Cristo, tú le has hecho la confesión de fe, te lo ganaste para Cristo, pues. Esa encuesta sería reveladora. Esa encuesta sería optimista o una encuesta que nos llenaría de tristeza. ¿La hacemos hoy? Vamos a dejarlo para otro día. Pero necesitamos que cada uno dé fruto y que ese fruto permanezca. Cuando tu fruto permanece, significa que el que te ganaste, ese se va a ganar a otro, y ese a otro, y ese a otro. Es esa evangelización que nos lleva a ver que ciertamente la palabra de Dios es viva y permanece para siempre. Yo quiero hacer una oración hoy. ¿Cuántos quieren ganarse un alma para Cristo? Los que puedan pasar aquí, yo quiero ministrar hoy aquí sobre eso. ¿Y sabes por qué voy a ministrar sobre eso? Porque está el deseo, está la voluntad, pero esa voluntad se encuentra con ciertas paredes. El temor, la inseguridad, la vergüenza. Pero hoy estamos aquí.
con la ayuda del Señor, creyendo que se va a romper todo aquello que me impide ser un ganador de almas. Amén. Gloria a Dios para siempre. Aleluya. Necesito retirar. No, para acá. Yo soy el que lo voy a ministrar. Gloria a Dios para siempre. Azarías. Oh, bendito el nombre de Jesús. Si no caben todos aquí, pues si usted no logró pasar, ponga su mano sobre su corazón. Aproxímense aquí. Más, vengan. Martes como domingo es un martes también de ministración. Lo que no podemos hacer el domingo, lo hacemos el martes. O sea que martes para domingo es más que domingo. Oye, porque hay cosas que el domingo pues no podemos. Pero gloria a Dios, qué bueno que estamos este grupo de hombres y mujeres aquí. Y ustedes, los que están pasando y los que no han podido, han pasado aquí con un deseo firme, su voluntad. ¿Saben que la palabra voluntad es sinónimo de deseo, de buen deseo? Y que ese buen deseo es, Señor, mira, yo quiero ganar a alguien para ti, que yo le hable el evangelio a esa persona y que esa persona pueda orar conmigo. Señor Jesucristo, te recibo como mi único y personal Salvador. Perdona mis pecados. Qué lindo hacer esa oración con alguien. Aleluya. Si cada uno de los que estamos aquí ganamos a uno, estamos hablando de un gran fruto. Y esto es para cumplirse. Esta oración que vamos a hacer hoy, esta administración, es para que tenga un cumplimiento, lo que significa que después de esta oración, en la primera oportunidad que te consigas con alguien, háblale del Señor, porque ¿cómo creerán si no hay quien les predique? Pon tu mano sobre tu corazón, por favor. Tú sabes que tienes al Espíritu Santo. El día que tú creíste, el Espíritu Santo entró en tu corazón y fuiste lleno del Espíritu Santo. Por lo tanto, tienes la autoridad. Número 2, tienes la palabra que fue sembrada en tu corazón. Número 3, tienes la experiencia de haber nacido de nuevo. Así que las condiciones están totalmente dadas para que seas un ganador de almas. Padre, delante de ti estamos esta tarde. Estamos aquí, Señor, sinceramente, transparentemente delante de ti, Señor. Porque no estamos hablando aquí, Señor, de ganar almas para llenar este templo. No, estamos orando y estamos hablando de ganar almas que se vayan al cielo. Gente que sea transformada por el poder del Espíritu Santo. Y esta tarde hay personas aquí con su mano sobre su corazón, en el centro de su voluntad. Padre, en el nombre de Jesús, hoy creemos que la palabra está en cada uno de nosotros. Creemos que el Espíritu Santo está en cada uno de nosotros. Creemos que nosotros somos nueva criatura, es decir, que hemos vivido una experiencia contigo, Señor. Ahora, Señor, yo oro para que todo aquello que se convierte en un estorbo, que se convierte en un obstáculo para que no seamos ganadores de almas, sea retirado. Quita, Señor, lo que impide, porque estas personas que han pasado aquí tienen la voluntad de hacerlo. ¿Cuántos tienen temor? ¿Cuántos tienen dudas? Vergüenza. Señor, en el nombre de Jesús, venimos contra eso. Venimos contra toda cosa que impide que esta voluntad humana se cumpla. Porque hay un respaldo de tu voluntad, Señor. Espíritu Santo, ven ahora y confirma en el corazón de cada persona que señala allí su corazón. Confirma, Señor, hoy. Y avívanos, Señor, venga sobre nosotros un gran avivamiento evangelístico. Un movimiento de ganadores de almas. Un movimiento que quebrante las tinieblas en nuestra ciudad, en nuestras comunidades. ¡Oh! Pedimos eso, Padre, en esta tarde.
Esta reunión no es una casualidad. Esta reunión, Señor, la hemos declarado una reunión del cielo en la tierra. Aviva ese corazón, Señor. Aviva ese corazón, Señor. Aviva ese corazón, Padre. Aviva ese corazón. Señor, que vuelvan los tiempos de aquella iglesia primigenia, de aquella iglesia en Jerusalén que la sacudió totalmente. Aquella iglesia que entró en todos los elementos sociales de la ciudad de Jerusalén. Que no haya un lugar en esta ciudad, bendito el nombre del Señor, donde un cepista no hable la palabra de Dios. Donde quiera, Señor, al norte, al sur, al este o al oeste, en cualquier lugar donde esté un cepista, allí esté la palabra. Porque la gente va a creer. ¿Por qué? Porque hay un cepista que está listo o lista para predicar la palabra con autoridad, para enseñar la sana doctrina. Oh Señor, nos humillamos delante de ti. Ciertamente entendemos que no es con espadas ni con ejército, es con tu espíritu. Pero aquí está un pueblo que también está diciendo: lo quiero, envíame a mí, Señor. Envíame a mí, Señor. El Señor te está enviando ahora, cepista. Gloria al nombre de Jesús. Aleluya. Estamos aquí en tu presencia, Señor. Estamos en tu presencia. Quiero ser